el primer capítulo de Nehemías decía que el pueblo estaba en un gran mal, haciendo referencia a una situación compleja. Pero cuando uno comienza a introducirse en cada uno de los aspectos de los dos primeros capítulos, uno puede tomar algunos principios que son vitales para comenzar de nuevo, para levantarnos, para poder salir de aquellas situaciones que son complicadas, pero poder tomar las oportunidades que Dios nos está dando. Y en el capítulo 2, versículo 11, Nehemías nos comienza a mostrar cuando él ya llega a Jerusalén y comienza a manifestarse todo lo que él había venido construyendo, desde el momento en que oró, desde el momento que buscó del Señor, desde el momento que se preparó. Él recibió la mala noticia en el mes de Quisleu y 4 meses después él tiene la oportunidad de hablar con el rey. Pero en el capítulo 2, versículo 11, él llega a Jerusalén y quisiera que lo pudiéramos leer. Dice: llegué pues a Jerusalén después de estar ahí 3 días. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de la noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnios de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Cuando nosotros llegamos a esta parte, nosotros ya comenzamos a ver cómo Nehemías, que inicia desde una visión, comienza desde lo que fue una preparación de un plan que le permitió tener claridad de su objetivo, que le permitió saber todo lo que iba a necesitar para lo que iba a ser la reconstrucción, y desde un diseño de cuánto iba a durar esa labor. Nehemías llega a Jerusalén para comenzar a ver concretada la oportunidad que él había venido trabajando desde un diseño de preparación. Y algo que hablábamos antes de venir acá y lo conversábamos, qué importante es que cada uno de nosotros podamos tener un entendimiento de que Dios es un Dios de oportunidades, de que Dios quiere hacer cosas a favor de nosotros, pero que también se hace vital el poder anticiparnos y prepararnos para cuando esas oportunidades llegan. Alguien en una ocasión decía esto: cuando la oportunidad llegó a nuestra vida, es demasiado tarde para prepararnos. Y ahí es donde nosotros comenzamos a tomar esos principios esenciales de Nehemías, porque Nehemías lo que nos está planteando es esto:
la manera de salir de una condición que pudo haber devastado la vida de un pueblo, la manera de poder reedificar los escombros, tal vez en alguna área de nuestra vida, tiene que ver con dos cosas esenciales: poder visionar puertas que Dios va a abrir, momentos favorables que Dios va a activar y poder prepararnos para ellos. Y una de las cosas que le decía a mis hermanos, y lo hablaba también con el pastor Vladi, yo le decía esto: ¿cómo es una persona que verdaderamente camina como alguien visionario y como alguien que anda a la captura de las oportunidades? Y una de las cosas que concluíamos era esta: es una persona que siempre va a andar expectante. Es esa persona que literalmente va a andar en la búsqueda, expectante por lo que Dios va a hacer. Es aquella persona que constantemente está generando una expectativa, no por lo que está viendo, no por las circunstancias que pudiera estar pasando, no por lo que pudiera estar aconteciendo a su alrededor, sino básicamente como alguien que sabe que Dios puede hacer algo extraordinario en cualquier momento, como alguien que sabe que Dios puede abrir una puerta en cualquier momento. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver esto, esa forma de vivir la vida requiere que nosotros vayamos más allá de nuestra condición natural. Esa forma de vivir una vida donde queremos tomar lo que Dios puede hacer requiere de nosotros que podamos vivir una vida no solo enfocado en lo que estamos escuchando o en lo que estamos viendo o aún en la experiencia de nuestra vida. Para poder vivir una vida donde verdaderamente tomemos esas oportunidades, necesitamos concentrarnos. Preste atención acá, usted y yo necesitamos concentrarnos. Más que en el pasado, necesitamos concentrarnos en nuestro hoy. ¿Sabe? Yo he hablado con algunas personas y a veces yo miro esta actitud del corazón. A veces levantamos mucho lo que ha pasado en el pasado. Exageramos las situaciones difíciles o adversas que pasaron en el pasado y nos quedamos estancadas en ellas. Muchas veces podemos también tener la tentación de ver hacia el futuro, pero hoy con todo lo que hemos vivido podemos ver al futuro incierto y en vez de proyectarnos y ser personas proactivas, inclusive pudiéramos desanimarnos. Pero perdemos muchas veces la importancia de lo valioso que es concentrarnos en lo que usted y yo podemos hacer hoy. ¿Sabe dónde comienza una persona que se prepara para las oportunidades y poder cumplir la visión de Dios? Se concentra en un corazón que entiende que hoy, diga conmigo, hoy es importante. Lo que yo hago hoy desde la perspectiva de Dios, de lo que yo hago hoy en cada momento de mi vida, se vuelve de gran trascendencia. Aun cuando los momentos parecieran difíciles, aun cuando los momentos parecieran complicados, entonces al final venimos viendo que este es un asunto de una mentalidad que se renueva y una mentalidad que anda tras lo que Dios puede hacer. Una mentalidad de oportunidades. No se trata de cuánto yo tengo o cuánto yo puedo, sino se trata de lo que puedo lograr con lo que Dios ya ha depositado en mi vida. Siempre en Nehemías capítulo 2, verso 17 dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Esa es una realidad, es un entorno con el que se tiene que luchar, es algo que está enfrente. Decía el pastor Rubén, tenemos que valorar el presente, valorarlo de tal manera que nosotros podamos realmente tener un conocimiento lo más real posible de aquellas circunstancias que están en contra, así como las oportunidades. Él no está negando que hay una situación difícil.
Él está diciendo que está consciente de la misma. Y esto es importante porque Nehemías, a lo largo de lo que hemos venido estudiando, es un hombre que en primer lugar tiene una relación con Dios íntima. Porque las primeras acciones de Nehemías tienen que ver con su relación con Dios, tiene que ver con ayunar, con orar, con oír de Dios, con recibir lo que Dios le dijo, guardarlo en su corazón y desde lo que Dios le dijo, plantearse un plan. Porque luego vemos la coherencia de recibir primero de Dios y luego establecerlo en la tierra. Y Nehemías representa muchos de los aspectos de nuestra vida. Cada uno está viviendo procesos, cada uno está viviendo situaciones que son reales, como la que muestra Nehemías en este versículo, pero no podemos desanimarnos con aquellas dificultades que vemos. Necesitamos tomar una acción que tiene que ver con las expectativas primero de Dios, no de mi capacidad, sino de cuánto yo puedo alcanzar con Dios. Desde una mentalidad de que Dios está a favor mío. ¿Cuántos creen que Dios está a su favor? Que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos hablando de la impartición de fe en nuestro corazón de lo que Dios ha dicho y ha prometido. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Entonces, hablar de Nehemías es hablar de nosotros mismos, hablar de circunstancias, de momentos de oportunidad, pero de momentos de adversidad también. Y cómo movernos en esa dimensión, cómo poder capitalizar una oportunidad y cómo sabernos manejar en una adversidad. Es muy rica la historia de Nehemías porque una de las cosas importantes aquí es que él no estaba capacitado humanamente para todo lo que hizo. Él no tenía experiencia en la mayoría de actividades a las que se involucró por causa de la visión de Dios. Pero fue Dios capacitando, fue Dios respaldando. Inclusive en este momento, en el versículo 17, primero plantea la situación como está difícil y luego le dice: vengan y edifiquemos. ¿Qué tenía Nehemías que nadie tuvo 100 años antes de su llegada para reconstruir? ¿Cuál era el nivel de expectativa y de fe de Nehemías ante esta circunstancia que tenía 100 años de estar y que de pronto llega Nehemías y dice: ok, esta situación está, pero vea lo que dice el verso 18: entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Qué importante es para yo convertirme en un restaurador, es oír la palabra del Señor, escuchar la palabra del Señor, y desde esa revelación, en lo natural, desarrollar un plan. Porque vemos a Nehemías desarrollando acciones claras, pasos claros. Por ejemplo, en el capítulo 1, en el capítulo 2 siempre, cuando él está delante del rey, él tiene el cómo responderle las preguntas que el rey le hizo. ¿Qué es lo que te quiero decir? Siempre vamos a orar, siempre vamos a creerle a Dios, siempre vamos a creer en las promesas que Dios tiene para nosotros, pero nos toca a nosotros administrar un plan. Nos toca a nosotros la ejecución de aquello que Dios nos mostró, desarrollarlo con fe, pero con diligencia y también disciplina. Lo que podemos ver en Nehemías, que Nehemías tenía una visión y esa visión había sido dada por Dios. Y cuando hay una visión y esa visión es dada por Dios, Dios también da la habilitación para que podamos cumplir con esa misión. El pastor mencionaba, Nehemías no tenía todas las habilidades requeridas, no tenía toda la experiencia adquirida para poder desempeñar toda la labor que se requería. Era hacer una muralla. Nehemías no era constructor, Nehemías era copero.
Y lo que podemos ver es cómo Dios, porque cuando nos podremos hablar de Nehemías, podemos en un momento desviar la atención de que en realidad el que da el poder para hacer todas esas cosas es Dios. Dios fue el que lo habilitó, Dios fue el que le dio la gracia, Dios fue el que le dio el favor, Dios fue el que tocó el corazón del rey, Dios fue el que tocó el corazón de las personas que lo apoyaron para poder hacer toda esa labor porque podemos por algún momento decir, wow, qué clase de poder el que tenía Nehemías. Nehemías, cómo podía inspirar a las personas, cómo podía hacer que ellos hicieran las cosas, aún sin pagarles, ellos estaban prestos a obedecer al llamado. Entonces, el pastor mencionaba y decía que necesitamos desarrollar la habilidad de ver las oportunidades. Y la escritura en realidad menciona que nosotros vivimos por fe y no por vista. Eso requiere decir que nosotros necesitamos activar nuestra fe espiritual, nuestra vista espiritual, para poder estar viendo esas oportunidades. Pero cuando vivimos por fe, los problemas se manifiestan como oportunidades. Y las dificultades muchas veces las vemos también como oportunidades. Pero naturalmente nosotros tenemos una tendencia a ver más las dificultades que las oportunidades. Por ejemplo, en el caso de los discípulos de Jesús, cuando Jesús le dice, denle de comer a la gente, ellos miraron una dificultad, no tenemos pan, no tenemos dinero para ir, pero Jesús miró una oportunidad. Jesús miró una oportunidad para hacer un milagro y Jesús miró una oportunidad para glorificar al Padre y también para manifestar que el reino de Dios se había acercado, porque era lo que había sido la antesala a esa reunión que ellos habían tenido en ese momento. Cualquiera pudiera interpretar que Pablo estuviera preso pudiera ser una dificultad, pero Pablo no lo miraba como una dificultad, Pablo lo miraba como una oportunidad. Y cualquiera dice, ¿cómo puede alguien que está preso mirarlo como una oportunidad? Nadie mira el estar preso como una oportunidad. Eso depende, porque Pablo, depende cuál sea la visión. Mire lo que dice en Filipenses capítulo 1 versículo 12. Mas yo quiero que sepáis, hermano, él está escribiendo una carta a los filipenses, pero él ya está preso en Roma. Dice, mas yo quiero, hermano, que sepáis que las cosas que han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones en Cristo se han hecho notorias en todo el pretorio y en todos los demás lugares. Lo que quiere decir que Pablo, lejos de mirar una dificultad en él estar preso, lo miraba como una oportunidad para que el evangelio llegara hacia otros. Ahora, cuando dice, hermano, las cosas que me han sucedido, ¿cuáles eran las cosas que le habían sucedido? Había estado preso, había estado náufrago, había estado siendo apedreado. Sin embargo, todas esas cosas no la miró como una dificultad, sino la miró como una oportunidad, porque una de las cosas que había él visto en la visión era de que él iba a llegar delante del César para testimonio. Lo que quiero decir es que Nehemías no miró la dificultad de estar bajo la autoridad del rey no miró eso como una dificultad. Porque Nehemías pues, tengo una limitante, estoy bajo la autoridad de un rey y no voy a poderme mover, no voy a poder hacer nada. No, Nehemías, lejos de mirar como una dificultad estar bajo la autoridad de un rey, lo miró como una oportunidad para que ese rey se volviera a favor, Dios tocara su corazón y él poder cumplir la visión que Dios había puesto en él. Muchos de nosotros podemos decir, pastor, pero yo le creo a Dios. Muchos de nosotros una noche como hoy podemos decir en nuestro corazón, pastor, yo me estoy esforzando, le estoy creyendo al Señor. Y la pregunta que yo me hacía era esta: ¿cómo hacemos para que esa fe que puede estar en tu corazón se pueda materializar? Yo creo que en el deseo del pueblo estaba la reconstrucción y la reedificación de la ciudad y de los muros, pero en el deseo no era suficiente para que lo que ellos tenían en su corazón se pudiera manifestar. Y la pregunta que yo me hacía, ¿dónde está? Y quiero que lea conmigo Santiago capítulo 2, versículo 14. Dice Santiago capítulo 2, 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Miren la pregunta que hace Santiago. ¿Dónde está el aprovechamiento si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?
Reflexionen esta pregunta conmigo. Dice Santiago: ¿dónde verdaderamente está el resultado? ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde está el aprovechamiento en la vida de una persona que puede decir: yo creo, pero esa fe no puede materializarse en un accionar, en una obra? Y yo creo que ahí es donde Nehemías nos da un elemento esencial, porque toda la activación de Nehemías desde un corazón visionario se termina activando desde un corazón que se prepara, desde un corazón que hace un plan, desde un corazón que en la preparación logró obtener aquella respuesta que necesitaba para que la obra pudiera llevarse a cabo. Lo podemos ver desde el momento en que Nehemías llega a la ciudad, a Jerusalén. Lo leíamos en los primeros versículos del capítulo 2, versículo 11 en adelante. Lo primero que hace Nehemías antes de anunciarlo al pueblo es comenzar y hacer una evaluación de cuál era la verdadera situación que estaba viviendo el pueblo y que estaba viviendo Jerusalén. Pero aquí es donde quisiera dejar este punto. La fe tendrá un aprovechamiento cuando accionamos. Las oportunidades se van a materializar cuando hay una acción temprana. Cuando decíamos la ocasión anterior, Proverbios 21:5, cuando actuamos alocadamente nos movemos a pobreza, pero cuando lo hacemos de forma prudente, la prudencia es una acción anticipada, vamos a llevar nuestra vida, Proverbios 21:5, a la abundancia. Qué importante es que nosotros podamos tomar esto como una enseñanza que nos puede ayudar, porque tal vez alguien hoy dice: pastor, ¿por qué yo no tengo aprovechamiento? Yo le decía hoy al pastor Vlad, y estábamos hablando acerca de Israel. Estábamos hablando de cómo Israel, siendo una nación pequeña, fundada hace menos de 80 años como nación, es una nación que ha tenido un desarrollo impresionante en los últimos años. De hecho, según las estadísticas, dice que después de Estados Unidos y China, la nación que ha aportado más en innovaciones, en patentes, ha sido la nación de Israel. Pero cuando uno ve la historia de Israel, uno va a encontrar que no es una historia muy favorable. Problemas políticos, problemas religiosos, está en medio de desierto, un clima complicado para todo, para la agricultura. Sin embargo, son una nación con un desarrollo económico e innovación impresionante. Y una de las cosas que nos dábamos cuenta era esta: usted sabía que la nación de Israel es la nación número 1 en el mundo que invierte más en lo que es la innovación y lo que es el desarrollo. ¿Qué significa la innovación y el desarrollo? Significa prepararnos para los momentos que están por delante. Ellos están creando, ellos están innovando, ellos están desarrollando porque están viendo hacia el futuro. Accionan su presente para ver un resultado diferente en el futuro. La pasión de Nehemías se puede ver reflejado en todo este libro, porque él en todo momento dio el ejemplo al pueblo. De hecho, muy difícilmente el pueblo hubiera seguido a un líder que no hubiese accionado, que no hubiese mostrado que él estaba dispuesto él mismo a sacrificarse si era necesario por el proyecto que él les estaba planteando. Se dice que los arqueólogos, cuando fueron a ver esos muros que fueron edificados en el tiempo de Nehemías, encontraron que muchos de esos muros que están alrededor de la ciudad, sobre todo en el área este y el área sur, fueron muros que fueron hechos nuevos completamente. Unos fueron restaurados, pero otros fueron hechos nuevos. Y el ancho de esos muros es de casi 3 metros. O sea, son muros enormes de 3 metros de ancho. Hemos hablado acerca de la madera que se le fue autorizado a Nehemías para llevar para la reconstrucción. Pero los muros no se reconstruyen con madera, se reconstruyen con piedra. Las puertas de los muros se reconstruyen con madera, pero los muros son hechos de piedra. Ese fue un trabajo arduo, grande, enorme, titánico, y poder reconstruir esos muros hechos de piedra en 52 días requirió de un hombre apasionado, un hombre visionario, pero un hombre también que predicaba con el ejemplo.
Un poco más adelante, en el capítulo 4, dice que Nehemías puso a las familias, Nehemías 4:13, puso al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, a trabajar desde detrás del muro. Y dice más adelante en el versículo 16: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanza, escudo, arco y coraza, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Él puso sus propios recursos y su propia gente, los siervos que él había llevado, porque él estaba actuando como un gobernador que gobernó sobre Jerusalén por 12 años bajo el reinado del rey Artajerjes. Pero todos los recursos que él tenía, es más, los siervos que él tenía a su disposición, él los puso a trabajar. Y en ese mismo capítulo 4 sigue diciendo que en el versículo 23: y ni yo y ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Él estaba comprometido a terminar la obra, tanto así que ellos estaban vestidos en todo tiempo para guardar, vigilar, y si era necesario pelear contra aquella gente que se estaba levantando en contra de ellos. Y algo más que hizo de Nehemías un ejemplo, una persona apasionada que estaba comprometido con lo que él estaba haciendo, era que él no quiso abusar de su posición como gobernador para aprovecharse del pueblo. Los gobernadores antes de él se habían aprovechado del pueblo, lo habían esclavizado y le habían puesto tributos muy grandes. Ellos se daban una gran vida, pero el pueblo estaba endeudado y estaba en mucha necesidad y hambre. Pero en el capítulo 5 dice que en el versículo 14: ni yo y ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Lo que está diciendo es: nosotros no hicimos uso de los derechos que teníamos como gobernantes, porque sabíamos cuál era la condición del pueblo. En el versículo 16 de Nehemías 5 dice: también en la obra de este muro restauré mi parte. Él le dijo a las familias: cada uno restaure una parte del muro, construye una parte del muro, pero yo voy a construir y restaurar la parte que a mí me compete. Y no compramos heredad, y todos mis criados estaban juntos ahí en la obra. También él dice en el versículo 17: había 50 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor y estaban en mi mesa. Y en el versículo 18 dice: con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Algo que hizo posible que el plan se completara fue que Nehemías era un hombre apasionado que predicaba con el ejemplo. Y si nosotros tenemos un plan, tenemos una visión de parte del Señor y tenemos un propósito que cumplir, algo que requerimos, como decía el pastor Rubén, es poner en obra nuestra fe. Y para eso necesitamos ser hombres y mujeres apasionados. No vamos a poder completar nada, aun cuando tengamos un buen plan, si no hay una pasión por llevar ese plan a plenitud, a completarlo. Y predicar con ese ejemplo. La gente que está a nuestro alrededor va a ver si nosotros realmente estamos predicando con nuestro ejemplo. Nehemías fue un líder que se levantó y dijo: no les voy a demandar lo que vamos a hacer, yo me voy a poner a trabajar juntamente con ustedes. Y en esa misma línea de qué había en el liderazgo de Nehemías que lo habilitaba a ver las oportunidades de Dios, quiero compartirte lo que dice el verso 15 del capítulo 2. Dice: y subí de noche por el torrente y observé el muro y di vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Aquí narra en el capítulo 2 ese momento en que él fue a hacer un recorrido por donde estaba toda la destrucción, los muros caídos, las puertas destruidas. Me llamó la atención la palabra observé. Dice que se subió en una torre alta para observar. Esa palabra del original, del hebreo original, significa shabar o sabar, que significa ver con esperanza. Es escudriñar, pero significa ver con esperanza y con paciencia. Había algo que decía el pastor Vladimir, que cuando observamos las circunstancias a nuestro alrededor, vivir por fe, que eso es la esencia que nos va a permitir ver las oportunidades. Vivir por fe no es negar una situación real, algo que podemos percibir y ver desde lo natural. Hay algo que está aconteciendo, que estás viviendo en tu familia que
no te gusta en tu negocio, en tu vida personal, no es negar algo que está aconteciendo, sino que es ver con esperanza. Nosotros debemos de desarrollar esa visión que tenía Nehemías para poder identificar las oportunidades de Dios, el kairos de Dios, lo definíamos en los servicios anteriores, y es ver con esperanza. Cuando las adversidades vienen, lo más fácil, hablando en lo natural, es ver con desesperanza, desalentarnos, desanimarnos. Yo digo, ¿cuántos años, durante todo ese año que estaba esta destrucción en la ciudad, no hubo ahí alguien que se parara en lo alto como hizo Nehemías de la torre más alta para ver con esperanza? Nadie miró con esperanza. Quizás en lo natural Nehemías miraba los muros caídos, pero en lo espiritual miraba la restauración de los muros de la ciudad santa. Miraba la restauración y la renovación de la fe del pueblo. Miraba al pueblo reunirse nuevamente en ese lugar que Dios había asignado para ellos. Caminar una vida de fe que nos va a habilitar a ver esas oportunidades es que crezcamos en esa visión con esperanza y con paciencia. Que eso llene nuestros corazones. Yo te motivo a que puedas ver lo que esté aconteciendo hoy en tu vida y que lo visualices con paciencia y con esperanza. Esperar de que Dios va a actuar tarde o temprano, como dice Hebreo, aunque tarde un poco, de cierto va a pasar. Dice, el justo por la fe vivirá. Yo quiero bendecir tu vida con esta palabra, que se abran tus ojos y que sea tu corazón lleno de esperanza y de paciencia. No importe lo que esté aconteciendo en este momento en tu vida familiar, en tu matrimonio, en tu negocio, en la situación laboral, ahí con tus hijos, que no se desaliente tu corazón, que no entre la desesperanza, sino que sea lleno de una visión que mira con esperanza y con paciencia el actuar de Dios sobre ti y toda tu casa. Una cosa es recibir la noticia y sentir emocionalmente, pero encontrar en Dios la respuesta. Y creo que hay personas que pudieran hoy haber encontrado una respuesta de Dios, pero en el camino, me uno a lo que decía la pastora, puede haber una desesperanza. Pero hoy es tiempo de entender que el plan necesita análisis y la fe desde donde analicemos nos llevará a tomar decisiones. Nehemías es aquel que ahora llega, ve, camina, y en el verso 17 es solo el planteamiento de su análisis, pero desde la expectativa de fe y de esperanza. Ahora les dice, vosotros veis el mal. No está diciendo, no es que estamos bien. Está diciendo, ya fui, anduve. Lo que está diciendo lo hace con un análisis correcto. Estamos mal. Hay un análisis que dice, estamos en un proceso donde todo ha sido consumido. Pero ahora viene él en el análisis con la expectativa de fe que tiene. Ya no es la misma reacción que en el capítulo 1. Ya Dios le habló. Ahora en el caminar tiene la esperanza y la convicción para creer que Dios va a hacer. Por eso ahora se para y va a anunciar. Y lo hace de la forma estructurada, que es la misma forma en la cual lo van a cuestionar en el verso 20. En el verso 19, perdón. Entonces, él dice primero, declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Dice, yo sé que Dios está conmigo. Y esta es una palabra para aquel que está teniendo un análisis en el plan, que dice, yo sé que Dios tiene un propósito en esto, pero está en un proceso donde dice, lo que veo, donde camino, las puertas que veo, no son las que esperaba ver, pero hay la esperanza de que Dios dijo, y esto es lo primero que Nehemías anuncia, Dios está sobre mí. Lo segundo, asimismo las palabras del rey, anunció las palabras que el rey le había dado. Está diciendo, tengo los permisos. En ningún momento omitió la realidad, sino que dice, esta es la realidad, pero tenemos la aprobación de Dios y también tenemos los permisos. Cuando él dice eso, es el planteamiento del plan ejecutándose, es el análisis y ahora es la propuesta. Y la respuesta del pueblo es levantémonos y edifiquemos. Pero en el verso 19 es donde hay una contraparte. Quiero que vea esto. ¿Qué es esto? Parte final del verso 20. Los que se levantan cuando escuchan, el pueblo dice hagámoslo. Pero hay otros que dicen, ¿qué es esto que hacéis vosotros?
os rebeláis contra el rey. Y era precisamente lo que Nehemías en su discurso planificado ya estaba estableciendo por el orden y la estructura que él llevaba. Ya Dios lo dijo y el rey también. Por eso en el 20 él termina: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis ni parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Y ahí ya se refiere a los que están hablando, que eran de los que cuando fueron llevados Israel cautivo, entró otro pueblo y había ciudades donde estaban siendo habitadas. Lo que Nehemías está haciendo es teniendo un análisis correcto. Sus emociones están, pero es más fuerte la convicción de lo que Dios va a hacer. Una noticia que en un momento fue de luto, hoy se convierte en la fuerza para entender lo que Dios va a hacer. Y creo que Dios hoy nos está posicionando en el corazón con fe para tener el análisis correcto y en el plan y el propósito tener la visión exacta y decir: si Dios lo dijo, haré mi parte, tendré mis procesos de evaluación, pero entenderé cuál decisión debo de tomar bajo las convicciones correctas. Yo soy el primero que esta palabra me parte. Yo no soy un gran planificador, no soy bueno ni planeador. No está en mi naturaleza, pero he venido adquiriendo habilidades para planear. Porque el primero que desarrolló un plan fue el Señor en toda su creación. Y planear debe estar integrado en nosotros. Entonces, para aprovechar una oportunidad, primero tiene que haber un cambio de mentalidad que lo muestra Nehemías. Mientras la gente decía: bueno, están los muros destruidos, vivieron 100 años así. Nehemías se dio cuenta al instante y dijo: esto tiene que cambiar. Lo segundo, estar atento a los cambios que se dan para poder aprovechar una oportunidad. Lo tercero es capacitarnos de forma continua. Si hay algo que nosotros no debemos de dejar de hacer, es de crecer en conocimiento. Mientras los tiempos avanzan, necesitamos adquirir más conocimiento. Lo otro es conocer bien los territorios que nosotros dominamos, y lo hace Nehemías también. Nehemías va, antes de ejercer todo lo que la ejecución del plan, primero camina el lugar, conoce los detalles, se establece en el lugar y ya tiene un plan teórico, pero ahora va a lo práctico, ahora va a estar en el lugar, a ver dimensiones, porque ahora va a venir la aplicación y la ejecución del mismo. ¿Qué más se necesita para aprovechar una oportunidad? Un plan. Son tips que nos pueden ayudar. Ahora, ¿qué es un plan? Un plan es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático que se elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla. En este sentido, un plan también es un escrito que precisa los detalles necesarios para realizar una obra. Es lo que hizo Nehemías. O sea, estamos tratando por las escrituras de llegar al entendimiento de la necesidad de ser planificadores con Dios, de traer a lo concreto lo que Dios nos dijo en el Espíritu, de capturar la visión divina y traerlo a las tablas y ponerlo tan claro que nuestras generaciones lo puedan ver y comprender. Ahora, una de las cosas que le quería comentar es que hubieron 20 empresas que crecieron en medio de la pandemia. Todas se desarrollaron en tiempos de crisis. Generalmente las oportunidades se manifiestan más en tiempos de crisis que en tiempos de abundancia o de paz. Por eso es importante que nosotros tengamos una mentalidad de poder ver la oportunidad. Y una vez que veo la oportunidad, necesito un plan. Estas empresas tuvieron algo en común. Tenían algo que se llama plan de contingencia. Esta es una derivación del plan que es más específico, pero que te prepara para posible amenaza. Diga conmigo, posibles. Estas personas oyeron rumores de algunas circunstancias que podían afectar el mercado mundial. Y ante esa información, ellos desarrollaron un plan de contingencia. En ese plan trazaron detalles
de posibilidades, de proyecciones que podían afectar lo que ellos iban a hacer, lo que ya habían trazado, e hicieron ajustes. Y esos ajustes lo hicieron antes. Y como lo hicieron antes, al momento de la pandemia, de la crisis, ellos eran los que estaban más preparados para lo que venía. Dios quiere prepararnos a nosotros para los últimos tiempos. Y es necesario que podamos ver las herramientas que Dios nos da. Dios nos da inteligencia espiritual. Dios nos muestra a través de su palabra. Dios nos da revelación. Pero muchos de nosotros perdemos, y digo perdemos, porque no logramos traer la revelación a un plan. Si nosotros lográramos hacer las dos, si lográramos ver y darle el valor que tiene la planificación de aquello que Dios nos mostró, nuestro nivel de efectividad sería impresionante. Por eso es clave poder nosotros situarnos en lo que Dios nos quiere mostrar. Porque es una serie que nos quiere revelar lo que Dios habla a través de su palabra, a través de la visión y establecerlo, pero ahora también traerlo al día a día, traerlo a lo cotidiano, a lo laboral, a lo familiar. Queremos alcanzar muchas cosas y ya tenemos la fe en nuestro corazón. Ahora la aplicación de la fe a lo concreto, a traerlo a la existencia, a manifestarlo a través de un plan, es donde algunos de nosotros tal vez requerimos apoyo. Y esa es una de las bendiciones que tiene esta iglesia. Esta iglesia cree en ese diseño de revelación divina y el establecimiento de una planificación. Y cuando nosotros logramos dominar los dos ámbitos, cuando nosotros logramos establecerlo, entonces vamos a poder capturar todo, pero también disfrutarlo todo. Todos tenemos una familia que desarrollar, todos tenemos una visión que establecer, y ciertamente el Señor nos va a bendecir. Y así como estuvo con Josué, estuvo con Nehemías, estuvo con Moisés, estuvo con los profetas, siempre estará con nosotros también. Pero si hay algo que ellos hicieron, fue planear. Así que yo le invito a usted en este tiempo que pueda ver la revelación que hay en esos detalles que nosotros podemos plasmar en un plan para poderlo desarrollar de manera consistente y disciplinada. Y yo estoy seguro que algunos de nosotros que tenemos algunos problemas, esos problemas lo que necesitan es un plan. Y que cuando desarrollamos el plan para solucionar el problema, nos damos cuenta que el problema se convirtió en una oportunidad. Oportunidad acontece a todos los días, pero no todos planificamos. Que el Señor nos ayude a ver la importancia de traer esa revelación divina a un plan para que podamos desarrollarnos en esa dimensión que Dios quiere. Amén.